Ahí está. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Hoy vamos a estar dando comienzo al segundo encuentro, El futuro del Estado. Vamos a estar grabando para luego subirlo a la plataforma y aquellas personas que quieran volver a escuchar esta charla del día de hoy, que conforma parte del seminario virtual en Estado y políticas públicas en la Argentina, bueno, pueda volver a realizarlo y aprovechar de esta experiencia que estamos llevando adelante y bueno, agradecerte por participar, bueno, junto con Horacio y Josefina, que va a estar el próximo martes, ¿sí? Les comento a todos y a todas también que Gustavo, bueno, es licenciado en Ciencia Política, licenciado en Sociología, después, bueno, es magíster en Administración Pública, doctor en Ciencias Económicas y postdoctor en Ciencias Económicas de la UBA, es secretario académico del Centro de Investigación en Administración Pública, profesor titular de Administración Pública y de Gestión de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas, se desempeña como consultor en organismos públicos y, bueno, posee una vasta trayectoria como director de proyectos de investigación en temas del Estado, administración pública, y bueno, con gran cantidad de publicaciones de esta temática. Es una forma de hacer una mini síntesis, bueno, del gran currículum que poseen tanto vos como Horacio, Josefina, y hacemos, bueno, también una síntesis para los que no tienen la suerte de conocerte, bueno, ya sepan un poquito más de vos, igual si no, después también pueden buscar en diversos portales y encontrar más, ¿sí? Bueno, agradecerte nuevamente, como te decía, y bueno, ahora ya te cedo la palabra para dar comienzo a la actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Para que voy a salir de acá. Ampliamos ahí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan podido dormir la siesta y ahora estén acompañados con un mate. Así que pueden escuchar mi charla con una bombilla y un mate en la mano. Bueno, yo voy a hablar sobre esto. Este libro que sacamos con Horacio Cao y un equipo de investigaciones. ¿Me están escuchando? ¿Me estás escuchando, Leo, bien? Te estoy escuchando perfectamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, un segundito. Eh, y bueno, sobre eso vamos a hablar una horita. Voy a hacer de dos cosas en el interín para amenizarlo. No veo a nadie. A veces uno piensa que está hablando a la nada y que esto es en realidad una suerte de Black Mirror donde le hacen creer a uno que está hablando a mucha gente y no le habla a nadie. Está todo una puesta en escena de lo que realmente es. Me encantaría saber qué tienen puesto todos por debajo de la remera o de la camisa o del pullover que tengan, porque seguramente tienen chancletas, pijama, un pantaloncito corto, cuestión que permite este tipo de sistemas, de metodologías, como para poder charlar y dar una clase un poco más amigablemente. Bueno, les voy a ir compartiendo a medida que vaya hablando, les voy a ir compartiendo una presentación. Esta presentación a veces requiere la presencialidad porque uno interactúa con la gente, dado que no vamos a poder hacer eso, sería muy caótico en este momento. Voy a hacer yo como que ustedes me están cuestionando, comentando un poco las filminas que vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Eh, Comparto pantalla, espero que la ven. Leo, decime si se ve. Se ve perfecto, sí. Genial. Bueno, ahí está el libro que le mostraba antes, El futuro del Estado en Argentina, escenarios en disputa hacia el año 2030. Horacio Cao, que les habló la vez pasada, lo escribió conmigo y como figura ahí un conjunto de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Lo editó la editorial del Consejo de Ciencias Económicas y ahí hay un conjunto de gente que se dedica a multiplicidad de cosas. Me refiero a que tienen distintas profesiones. Hay economistas, politólogos, sociólogos, administradores, antropólogos, etc.
y hicimos un buen cocoliche, un buen rejunte de información. Los que esperan saber de acá al año 2030 cómo va a ser el Estado, les aconsejo esta charla porque no hay una bola de cristal, no hay un oráculo que nos indique cómo va a ser el Estado en el futuro. Solo lo que vamos a presentar son escenarios. Y como dice la palabra, escenarios en disputa, es decir, hay varios escenarios. Algunas de las características de estos estudios de análisis de escenario, de perspectiva, lo que hacen es visualizar posibilidades que se pueden llegar a tener en cuenta. La primera, voy a tomarme el tiempo, así no me excedo. La primera cuestión es visualizar eso. Entonces, ustedes dirán, ¿qué estoy viendo? O cuando pregunto qué estoy viendo, algunos señalan que no saben, porque no vieron la película ni la serie, pero la imagen es la de Robocop. El Robocop. Robocop es una película de la década de los 80, de un director llamado Paul Verhoeven, y lo que plantea esa película, no voy a contar la película porque no hay nada más aburrido que a uno le cuenten una película o un capítulo de una serie. Paul Verhoeven lo que trataba de mostrar, a partir de un libro que obtuvo, trataba de mostrar de qué manera se podían construir robots que reemplacen a la policía. La mayoría de los robots eran mecánicos, y aparece uno, que es este Robocop acá, que tenía un cerebro de un policía que estaba semi-muerto, agonizando o algo parecido. La historia se basa en eso. ¿Qué rescato yo de esta foto y que me permite introducirme al tema del futuro del Estado? Es la cuestión de la privatización de la policía. ¿Por qué la privatización de la policía? Porque los robots lo hacen empresas privadas. Entonces había una disputa ahí en la película, son 3 películas, Robocop 1, 2 y 3, y después una serie. La disputa que hay está entre los policías de carne y hueso, como se dice ahora, personas humanas, y en este caso personas no humanas, ni siquiera son jurídicas, porque son robots. Y esa es la discusión. Cuando uno se dedica a este tipo de temas y mira alguna película, alguna serie, alguna obra de teatro, siempre trata de mirarlo desde el punto de vista de su profesionalidad. O sea, yo me dedico a mirarlo eso. Es como el que lee una partitura de música, yo no sé nada de música, y puede saber, puede solfear o puede identificar una canción. Lee con otra mirada. Yo no entendería nada lo de una partitura. En este caso, aparte de la película de acción, que es muy divertida, si le gusta a uno las películas de acción, aparecen estos detalles que uno rescata de esto que señalaba de la privatización de la policía. Cuando se hace en el 80 se decía, ¿es posible privatizar la policía? Y si uno le preguntaban en la calle, le hacían esta pregunta, lo más probable es que hubiese dicho, no, ¿cómo van a privatizar la policía? Sin embargo, al día de hoy encontramos muchos elementos como para decir que en algunos lugares la seguridad, no la policía propiamente dicho, la seguridad está privatizada. Esto hablamos de negocios que ponen empresas de seguridad o los mismos barrios cerrados o los countries tienen sistemas de seguridad. De hecho, mucha digitalización en las casas es también privatizar la seguridad. Está claro que la seguridad de un barrio cerrado no tiene la posibilidad de reprimir si hay un ladrón, lo que tiene que hacer es llamar a la policía, no tiene posibilidad de portar armas, pero bueno, es como un avance que hay en relación con de qué manera se veía la seguridad en los 80 y que al día de hoy aparece como algún grado de conexión. Y uno dice, estos Robocops, ya sean totalmente mecánicos o con algo de humanidad, ¿podrán existir en el futuro? Y seguramente sí. Y si pensamos en las grandes ciudades, o las medianas también, un semáforo, un semáforo es una suerte de reglamentación que hay, es una norma que hay, que establece el criterio para garantizar la seguridad de los peatones y de los autos. Y ahí está una suerte de mecanización de los sistemas de regulación, en este caso de la vialidad.
Habiendo hecho esta primera presentación de hacia dónde apunta la charla, pasamos a esta idea de Robocop. Vuelvo a decir, esto es muy interesante de charlarlo a veces en las clases presenciales. Como dije al principio, las dificultades esto lo impide, pero más o menos cada uno de los que está escuchando se está haciendo una idea hacia dónde voy. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces nos preguntamos ahora, tenemos ahí varias preguntas que nos hacemos, que identifican escenarios o estados utópicos y distópicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de utopía? Es aquello a lo que pretendemos llegar y dificultosamente podemos acceder en función de los tiempos en los que estamos. Y lo distópico es todo lo contrario, aquel mundo o aquella situación que resulta negativa para nuestro propio imaginario. Siempre rescato, ahora vamos a ver una filmina, siempre rescato una serie que se llama The Walking Dead, también por el tema de, uno dice, van a ver los zombies, los muertos vivos que caminan, etc., pero eso es menor, es como anecdótico en la serie. Lo que aparece en la serie es la constitución de nuevas sociedades cuando está todo destruido, es el mundo distópico, está todo destruido, y ¿qué hacen los que sobreviven? Tratan de armar sociedades. ¿De qué manera? Y hay distintas maneras que aparecen en esa serie. Entonces nos preguntamos si con los lentes que tenemos ahora, o sea, con la mirada que tenemos ahora, con el conocimiento que tenemos ahora, podemos construir o podemos observar el Estado. ¿Cambiará el tipo de Estado? ¿Cuáles serán los escenarios que se nos vislumbran? ¿Cómo vamos a diferenciar las posturas ideológicas? ¿Van a ser la misma? Al día de hoy uno habla de izquierda-derecha, o radicales peronistas, o macristas kirchneristas, y así como en polos principalmente. Nosotros trabajamos algunas cosas de esas, pero desde otra mirada, de la mirada de qué papel cumple el Estado. Cuando doy clases suelo moverme mucho, estar sentado me incomoda y muevo las manos, entonces aparecen como sombras de mis manos. Y acá hay una distinción que quiero hacer, que no sé si Horacio Cabo en su charla la digo, que es entre el Estado y la administración pública. Porque nosotros lo que estudiamos es el rol del Estado en el futuro y también el de la administración pública. El Estado, por empezar, es una relación social, o sea, no lo podemos palpar. La administración pública tampoco, pero uno puede tener algunos indicadores observables. El Estado es una relación de actores, o sea, son actores públicos y privados. Es decir, un ministerio es un actor público, un municipio es también otro actor público, la Secretaría de Salud del municipio de Pergamino también es un actor, dependiendo la política pública o la problemática social que haya. Y después hay actores privados. En los actores privados encontramos, los más tradicionales son los partidos políticos, que son los que disputan el poder en los sistemas democráticos. Pero también existen otros actores privados, como puede ser una cámara empresarial, un sindicato, puede ser una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil, los medios de comunicación, y cuando hay una política, los actores empiezan a disputar poder. Disputan poder. Entonces ahí aparece el Estado. El Estado, uno distingue dentro del Estado lo que es el gobierno. El gobierno es coyuntural. Es el presidente Kirchner, el presidente Macri o el presidente Alberto Fernández, y cómo se estructura a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, pero también el poder está en los diferentes referentes del Congreso, el Poder Judicial, y ahí también uno puede trasladar a lo que son los niveles jurisdiccionales, es decir, la nación, la provincia y los municipios. Imaginemos por un momento el municipio de Pergamino, ya que lo mencioné, Pergamino, no sé por qué, el municipio de Pergamino, está la Secretaría de Salud, también para ya que está mencionado, se me ocurre ahora, aparece, y ya que estamos en tema del coronavirus y de la pandemia y la cuarentena, y estamos ya sumamente aburridos de escuchar
cuánto programa de televisión hay, o cuánto diario, radio, lo que es medio de comunicación, es el tema de la pandemia. Ahondando un poco más en ese aburrimiento, se los planteo yo, que es en el municipio de Pergamino, la Secretaría de Salud indica quiénes pueden salir o quiénes no pueden salir en esa localidad. Y ahí van a aparecer diferentes actores. Tenemos la Secretaría de Salud, puede haber un juez de la provincia que dice no, está prohibido, no pueden salir porque el intendente no tiene potestad sobre eso. Puede suceder que hayan cámaras empresariales de la localidad que estén presionando para que autoricen la venta al público, y así sucesivamente. Lo que quiero señalar con esto es que los actores empiezan a entrar en conflicto, y las políticas públicas que se llevan a cabo no es la decisión de un presidente, un gobernador, un intendente, sino que es el juego entre esos diferentes actores. Para ponerlo un poco más claro, el año pasado, no, sigo el año pasado, sí, el año pasado, 2019, se discutía el tema del aborto sí, aborto no, y ahí aparecía el presidente que impulsaba una ley, que se apruebe por Congreso una ley, los diputados y senadores que discutían esa ley, pero también había agrupaciones por detrás que presionaban para que se defina en uno u otro sentido. No vamos a discutir acá el tema del aborto, solamente lo pongo como ejemplo de políticas de Estado, políticas públicas que se empiezan a ejecutar en función de la presión y contrapresión y los juegos de poder que hay entre los diferentes actores. Y ahí tenemos Estado, pero no definimos qué es administración pública. La administración pública son las organizaciones, es la cristalización de las definiciones de las políticas públicas, es como se ejecutan esas políticas públicas que salen del Estado. Entonces, volviendo a Pergamino, la administración pública se podría observar en la Secretaría de Salud, que pone protocolos, el área de seguridad que establece criterios para evitar la aglomeración, y después habrá otros organismos de control que van a empezar a trabajar las definiciones de esa política pública. Y tenemos ahí diferentes organismos. Véanlo con cualquier política pública, ya sea una norma de la AFIP, puede ser una definición del sistema educativo, siempre está el Estado presente, y después aparecen distintos organismos de la administración pública que tratan de regular esas políticas públicas. La regulación puede ser porque las implementa, porque las controla. O sea, puede haber diferentes etapas donde aparece el Estado. O sea, la AFIP dice, pagá los impuestos, pero a su vez te controla para que si no lo pagaste te va a multar o en todo caso te va a mandar un embargo o te va a suspender el quit si vos no pagaste. 5 segundos para descansar mi voz y pasamos a... ahí de fondo, si se llega a ver en la pantalla, está la imagen de The Walking Dead que les hablaba antes. Yo lo llamo pretérito imperfecto. Esta primera etapa es el pasado que tenemos, cuál es nuestro pasado, y el pasado más cercano tiene que ver con los procesos de reforma del Estado en Argentina. En Argentina, a partir de los 90, hubo diferentes intentos de transformación del Estado. En realidad lo hubo en todo el siglo XX, pero fueron fallidos salvo en la década del 30, que no vamos a hablar ahora, pues sería muy largo, pero imaginemos en los 90 que estaba como presidente Menem, y hay en el mundo un marco ideológico llamado el Consenso de Washington. Consenso de Washington es una simplificación de las medidas que llevaban a cabo los diferentes países desarrollados en cuanto a procesos fiscales, de regulación, privatización, descentralización, libre cambio en general. Son las medidas que impulsaba el Consejo de Washington. El Consejo de Washington no es una decisión, sino que es un resumen que hizo un autor como para definir las actividades que iban desarrollando los países desarrollados, como señalaba antes. Y Argentina no se queda alejado de eso. No puedo decir todo el mundo vivió reforma del Estado, porque no conozco lo que pasó en Togo, Ghana, en Camerún, pero muchos países iniciaron procesos de reforma del Estado. Particularmente en Argentina, la reforma del Estado se denomina estructural.
estructural, porque las transformaciones fueron profundas en términos económicos, políticos y sociales. Y estas transformaciones profundas las estamos viviendo hasta el día de hoy. O sea, el día de hoy podemos decir que lo que se generó en los 90 lo estamos viviendo en la actualidad. Si uno habla hoy, probablemente haya mucha gente joven en este momento escuchando esta charla, y yo le digo SEGVA, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, Encotel, Encotesa, y son como hablando uno está hablando de la prehistoria. Aquellos que tienen algunos años de más, no vamos a decir la edad, recordarán que eran empresas del Estado, que se privatizaron, y el día de hoy no hablamos con esos nombres. Hablamos de Edesur y Edenor, hablamos de Aguas Argentinas, hablamos de Metrogas, a los que viven en determinada zona, y bueno, esas son no son solo de denominaciones, sino que hay un cambio de estatus jurídico de esas empresas, y se modifica. Solo como un ejemplo estoy dando de qué transformaciones se dieron en los 90 que fueron estructurales que afectan al día de hoy. Sobre esto, uno no abre juicio o valor respecto a si fue bueno o fue malo. Entonces, en realidad cada uno tiene su postura ideológica. Lo que nadie duda es que fueron estructurales. Pero eso fue la primera etapa del gobierno de Menem. La segunda etapa hubo algo llamado segunda reforma del Estado, que fue bastante pobre. Fueron como estrategias defensivas ante las crisis que se daban a nivel internacional. Fue gracioso porque hubo 3 crisis de deuda en el mundo. Nosotros la tuvimos en el 2001, pero ya en los mediados de los 90 aparecían lo que se llamaba el efecto vodka, el efecto caipirinha y el efecto tequila. Son 3 bebidas alcohólicas vinculadas con 3 países que tuvieron problemas de deuda. Identifíquenlo por la bebida alcohólica. Muchos de ustedes seguramente son borrachines que están escuchando esta charla. No, mentira, no. Desconozco la vida personal de cada uno de ustedes, pero conocerán porque vieron películas que hay una bebida que se llama tequila, una bebida que se llama vodka y una bebida que se llama caipirinha en cada país. Rusia, Brasil y México son los países que estoy mencionando. Después, allá a principios del siglo XXI, ya entrado en este siglo, aparecen con De la Rúa los que se llaman procesos de modernización del Estado. Los procesos de modernización del Estado eran procesos que se afectaban al interior del aparato público. Es decir, lo que se buscaba era la relación que tenía, ya no el Estado, hablábamos de reforma de Estado, sino las diferentes organizaciones del sector público para mejorar su vínculo con el ciudadano. Entonces aparecen ideas como carta compromiso con el ciudadano, planificación estratégica, acuerdos, programas, municipios saludables, justicia municipal y cosas por el estilo, que se impulsaba como un gran conjunto de programas en diferentes áreas de la administración pública y que den respuesta a las demandas de la ciudadanía. Esto empezó con De la Rúa y continuó con Duhalde, siguió con los 3 gobiernos de Néstor Kirchner y los 2 gobiernos de Cristina hasta el año 2014. Cuando pensaba que se suspende, porque era un proyecto financiado por el Banco Mundial primero, después por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando se termina el proyecto, ya entrando en el 2014, en el 2015 dice ya no hay más modernización, dije ya no voy a poder hablar más de esto, o lo voy a hablar desde un punto de vista histórico. Bueno, vino Macri y creó un ministerio de modernización directamente y me dio mucho más elementos como para poder seguir alimentando el discurso por mi parte. Uno dice, ya se terminó, no voy a hablar más de modernización, y apareció un ministerio, de golpe, ¡paf! Un ministerio. Que buscaba, como dice la palabra, modernizar el Estado. Después el ministerio se transformó en una secretaría de gobierno del gobierno de Macri, pero con las mismas nociones que tenía como ministerio. Bueno, este es el pretérito imperfecto, es donde estamos parados, es decir, y en este lugar donde uno arranca, dice, ¿qué va a pasar? Y estamos en un presente concreto. El presente concreto está vinculado con los cambios que se hicieron en el siglo XXI, estas transformaciones que se visualizaron en diferentes países de América Latina.
con lo que se llamaron los gobiernos nacional populares. Los gobiernos nacional populares, o el populismo, como algunos lo mencionan, se dio en varios países de América Latina, y bueno, uno enumera en Brasil Lula, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, algunos un poquito menos populistas como Bachelet en Chile, o Tabaré en Uruguay. Y bueno, en Argentina tuvimos a Néstor y Cristina Kirchner como características de esos movimientos. Lo que hacían eran, entre otras cosas, entre muchísimas cosas, un proceso de redistribución del ingreso, un proceso de transferencia de ingresos de un sector a otro en función de la crisis económica que tenían los diferentes países, particularmente la Argentina, post-2001, que no tenemos que explicar mucho, ya quedó como un hito estructural en el país. Es decir, los que, imaginemos que ahora los que me están escuchando, una persona que tiene ahora 25 años, en ese año tenía 4 años, así que le pasó por el costado de ese momento, pero fue bastante crítico para los que vivíamos en esa instancia. Bueno, ese es el presente concreto, es un presente un poquito más alargado, o un poquito presente pasado ya, y lo que va a aparecer es un futuro incierto. Este futuro incierto está relacionado con los escenarios que yo pretendo enumerar y hablar. Lo primero que tenemos que señalar es que el estudio que hicimos es un estudio que llevó unos 3-4 años y que terminó en ese libro que les mostré. Hay un artículo que resume, después se lo voy a mandar a Leo para que lo reparte, igual que estas filminas, que no es material secreto, para que los que la quieran lo puedan tener en sus archivos y guardarlo en alguna carpeta que seguramente nunca van a leer en su vida, que uno acumula y acumula libros y textos y documentos y PPT de los profesores que están ahí. Y un día lo guardo, como tengo yo mis materiales de cuando estudiaba en la universidad, los tengo arrumbados en un lugar, y que algún día tengo que revisar algún texto, ni quiero tocar eso porque está lleno ya, el coronavirus se caga de risa, perdón, dije una palabra que no tenía que haber dicho, se mata de risa, dije mata, no dije la otra, escucharon mal, hubo un delay en la comunicación, disculpen, porque está lleno, no sé, ahí, las ratas están ahí haciendo una fiesta. Entonces los dejo ahí. Entonces ustedes ahora uno tiene la posibilidad, como con las cámaras fotográficas en los celulares, sacan 700 millones de fotografías que nunca ven, suben 3 a Facebook, 2 a Instagram, y el resto quedan ahí, y después cuando se dan cuenta que el teléfono no da más y explota, empiezan a borrar todas esas fotografías, pero después de mucho tiempo. Lo mismo sucede en la nube cuando uno acumula este tipo de textos, yo se los voy a mandar, y ahí aparecen lo que es la mirada del futuro. La mirada del futuro. Entonces, la mirada del futuro, decía, no es astrología, no es el oráculo de Delfos, no es pensar en tanto tiro unas runas o la borra del café, sino que es una mirada estructurada y sistemática de alternativas posibles. Y también de alternativas no posibles. Es decir, esto puede pasar y esto no, uno no puede decir no va a pasar, pero es muy difícil que pase. Con Horacio Cabo escribimos hace poco un artículo en el País Digital, com.ar, donde hacíamos mención al cisne negro, que es una metáfora que ahora, de tanto usarla, nosotros decidimos en ese artículo no usarla. El no usarla es usarla también, porque la mencionamos, decimos, no vamos a hablar del cisne negro, y la mencionamos deliberadamente. Pues hay 3 palabritas que me están molestando últimamente, que uno ya se cansó de escucharla. Una es el cisne negro, como mencioné, otro es zona de confort. No hablemos por 2 años de zona de confort, diría Luis Barrenuevo. Y también la entrepreneur, que es el emprendedor, entrepreneur, hay que decirla en inglés porque en castellano no queda muy cool. Entonces, entrepreneur. Entonces, nosotros dijimos, no vamos a usar el cisne negro para hacer referencia, a pesar de que en el libro hablamos del cisne negro. Los cisnes negros,
dice el libro de Taleb, que es un libro, uno ya utiliza la metáfora y no sabe de dónde viene. El cisne negro son sucesos impredecibles, y son estos que uno dice, y apareció de golpe, ¿qué sucedió? Él habla de que en Europa había solamente cisnes blancos, y de repente llegan a Australia, o sea, uno dice descubren Australia, como descubrió en América, en realidad Australia había sido descubrida, está mal dicho, claro, había sido descubierta, en realidad había habitantes, había pueblos originarios como en Argentina, pero bueno, descubren que habían cisnes negros, entonces esos son los cisnes negros. Hechos impredecibles que modifican toda la estructura en ese momento paradigmática de lo que era la zoología. Él señala que la caída de las Torres Gemelas, o la caída de Lehman Brothers en el 2008 con las hipotecas futuras, esta problemática, son hechos que nadie sabía. Siempre aparece uno en 700 millones de economistas que dice, yo había hablado que iba a aparecer eso. O el que dijo el que preveía que las Torres Gemelas iban a caer, siempre aparece uno, pero en general nadie lo predijo, nadie sabía qué iba a pasar, y sucedió. Y las Torres Gemelas particularmente modificaron el sistema de seguridad de Estados Unidos. Si uno tuvo la oportunidad de viajar en avión estos últimos años y hace la comparación pre y post 2001, va a encontrar grandes diferencias. Y no solo eso, porque Estados Unidos invadió varios países y los países europeos también se acoplaron a eso, algunos asiáticos también, y al final todo el mundo cambió sus sistemas de seguridad. Y así va mutando el fenómeno. Entonces, ahí aparecen tres escenarios, mencionados: dogma vigente, camino sinuoso y regreso al futuro, que son metáforas que utilizamos también nosotros, como para identificar tres escenarios. En prospectiva suele utilizarse la metáfora, porque la metáfora es un elemento que uno visualiza de manera diferente para ampliar el concepto que uno trabaja. En el texto que escribimos con Horacio Cao, decimos no vamos a hablar del cisne negro, pero sí vamos a hablar de otra cosa. Entonces hay un estudio, yo les pregunto a todos, a los que están conectados ahora, les voy a hacer un ejercicio. El primer ejercicio que vamos a hacer, que es: no piensen en un elefante rosa. Entonces, los dejo 10 segundos, no piensen en un elefante rosa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya les di 4 de changuyantes, así que suspendemos por un minuto, si no va a ser aburrido. ¿Qué hicieron todos? Y no me diga alguno que no lo hizo, todos pensaron en un elefante rosa. Entonces la consigna de no piensa en un elefante rosa termina uno, porque lo primero que hace es visualizar el objeto. Utilizando metáforas como el cisne negro, o como acá aparecen, dogma vigente, no sé si ven la flechita mía, camino sinuoso y regreso al futuro, son metáforas. El que no leyó el libro, a ver, Juanita, tráeme el libro, y aparece el libro volando. ¿Vieron? El libro nuevamente. Juanita no existe, es mi mano. ¿Cómo hacer chistes que uno por atrás debe decir qué idiotez más grande? Y bueno, está bien. A veces cuando hago este tipo de cosas, algún alumno saca una sonrisa. Difícil, porque están todos pensando en el parcial, y menos en lo que yo estoy hablando. Pero bueno, volviendo a las metáforas, y para amenizar un poco esto que estoy haciendo online, aparecen tres escenarios, como dijimos: dogma vigente, camino sinuoso y regreso al futuro, que lo pensamos a 15 años cuando arrancamos, ya estamos en el 2020, y lo pensamos al 2030, al año 2030. ¿Qué es dogma vigente y qué es camino sinuoso y regreso al futuro? Vamos a salir un poquito. Salimos un poquito, perdón. Dejar de compartir. Te veo a vos, Leonardo, así que estás como más que verme a mí. Bueno, estos son tres metáforas que identifican tres escenarios posibles. El dogma vigente
el dogma vigente es el neoliberalismo. ¿Por qué lo llamamos dogma vigente? Porque son posturas clásicas, uno puede decir dogma vigente, dogma clásico, es, decía, el neoliberalismo es una postura que es muy firme y no acepta contenidos de cualquier otra ideología, paradigma, área, etcétera, o lo que uno quiera llamar. Después estaba, perdón, los voy a volver a poner, así pueden mirarlos, yo para que vean mi bella cara, pero parece que no, mi bella cara no es tan bella. Bueno, está bueno porque mi imagen tiene atrás un cuadro, yo que soy medio pelado puedo ponerme así y hago como que los árboles que figuran ahí es como un pelo mío. Bueno, dogma vigente, decíamos, es el neoliberalismo. Camino sinuoso es la socialdemocracia. En el dogma vigente lo llamamos la ortodoxia liberal. Camino sinuoso es la heterodoxia socialdemócrata. Y regreso al futuro es la heterodoxia popular. Decíamos, dogma vigente en el neoliberalismo, camino sinuoso es la socialdemocracia, regreso al futuro el populismo, o los gobiernos nacional populares. Ortodoxia por un lado, y dos versiones de la heterodoxia. ¿Por qué camino sinuoso? Porque la socialdemocracia, y todos piénsenlo a futuro, y también, perdón, y también a pasado y al presente, la socialdemocracia ha tenido como unos caminos, no sé si tienen, ¿se ve mi imagen, Leo, cada vez que hablo? ¿Se ve? Sí, sí, sí. No, digo, aparte de la filmina. Sí, 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 te ves abajo. Ah, perfecto. Eh, el camino sinuoso ha tenido posturas que fueron entre lo que es el socialismo, no el socialismo comunismo, sino un socialismo vinculado con también redistribución del ingreso, políticas asociadas a resolver los problemas sociales en conjunto, pero también estaba vinculado con el neoliberalismo, es decir, hubo políticas relacionadas con lo que es el sistema de privatizaciones. En el camino sinuoso, si miramos a Inglaterra, Tony Blair, es como el paradigma del camino sinuoso. En Regreso al Futuro, los países de América Latina que mencionamos antes están relacionados con este posicionamiento de un liderazgo muy fuerte, la relación con el pueblo y de qué manera dar respuestas a esas necesidades populares. Quiero señalar algo, digo, para que no me ataquen desde ningún lado. Cada uno tendrá su postura respecto de cuán cercano o cuán lejano está de esto. Nosotros como investigadores lo que señalamos son los escenarios, y seguramente alguno va a tener algún posicionamiento más cerca de alguno de estos tres. Y de algunos otros que vamos a ver ahora, que son aquellos que decimos que no van a suceder, que no van a aparecer como cisnes negros. Bueno, dogma vigente, camino sinuoso y regreso al futuro son los tres posicionamientos. Ahí lo que observamos de fondo son imágenes de una película que se llama Blade Runner. No sé si se puede llegar a ver. Blade Runner también es una película futurista sobre un mundo distópico. Nosotros miramos en los análisis de escenarios el dogma vigente desde el punto de vista utópico y distópico. Por ejemplo, el papel del Estado en el dogma vigente neoliberal. Si les hago una pregunta a ustedes, ¿está con un Estado intervencionista o un Estado que no interviene? La postura es la segunda. El camino sinuoso, ¿qué rol va a tener el Estado? ¿Va a ser un Estado relacionado con el neoliberalismo o con un intervencionismo fuerte? Y ahí está la ambigüedad del camino sinuoso. Y Regreso al Futuro es una prevalencia del Estado muy, pero muy fuerte. ¿Qué otros modelos, otras visiones decimos que no van a aparecer? Y acá señalamos pero lo que me dijiste antes es como una obviedad. Sí, es esas obviedades que nadie dice que son posibles. Los tres son modelos, los tres anteriores, perdón, vamos para el anterior. Estos tres modelos son, como dice la palabra, son tipologías, son clústeres, son escenarios. Entonces, esos escenarios se tocan. O sea, puede haber acciones del dogma vigente que se tocan con el populismo. Por ejemplo, digo algo,
y nuevamente, aquellos que tengan un vínculo político con alguna corriente específica, eviten pensarlo en términos prácticos, sino en términos teóricos, pero doy ejemplos para que quede más claro. El gobierno de Macri no anuló la asignación universal por hijo, que impulsó el gobierno de los Kirchner. Entonces decimos, ¿esto porque Macri era populista? No. Macri, si lo tenemos que identificar con un modelo, está más relacionado con el dogma vigente, pero se apropió de herramientas que venían de otros gobiernos. El kirchnerismo de las empresas privatizadas, ¿estatizó las empresas todas? No, lo que hizo es, algunas pasaron a ser sociedades anónimas, pero muchas siguieron estando privatizadas. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, o el peronismo, o el populismo es liberal. Bueno, Menem era peronista y impulsó el liberalismo, pero el kirchnerismo, ¿es pensable como eso? No, no es pensable. Pero mantuvo estructuras políticas que venían de las décadas de los 90. Por eso decía que el proceso de reforma del Estado en los 90 fue muy fuerte y se mantiene hasta el día de hoy. Y así, bueno, encontraremos muchos, pero muchos ejemplos. Vuelvo a decir, estos escenarios, ahí hago la unión, estos escenarios son tipologías que a veces no tienen límites exactos. No hay una frontera que los divide. En realidad son bastante difusos, bastante nebulosos. Estábamos con los que no. Yo estoy monitoreando los tiempos. Le voy a dar 5 segundos a los que se están durmiendo que se despierten, mientras yo tomo un vaso de agua. Esta es la oportunidad para que se despierten. Les pediría cuando termine un aplauso, pero no lo voy a escuchar, así que al divino botón, pedirles un aplauso, incluso a los que están durmiendo, como para levantarme el ego al fin de la clase. Así que me voy a quedar con algo que voy a hacer al final. Bueno, tenemos los modelos que no pueden llegar a ser. Entonces, está bueno esto porque uno se va adelante con la cámara, como que si se adelanta la cara, van a entrar más las ideas. Tenemos el militarismo, entonces pensar el militarismo en Argentina del 2030 es muy difícil, está como consolidado el sistema democrático. O sea, aquellos que son más ligados a la izquierda o peronistas tuvieron que estar 4 años con Macri, es decir, bueno, la verdad que es una aceptación democrática muy fuerte. Lo mismo uno podría decir desde el lado de los radicales o los liberales, aceptar el peronismo es como, qué dolor que uno tiene. Pero bueno, el sistema democrático permite esto, entonces pensar en manu militari, como figura ahí, mano militar o militarismo es muy difícil. Por otro lado, ¿es pensable un sistema al estilo de los soviets, hablar de el Partido Comunista gana las elecciones y se arman soviets supremos en las diferentes provincias, que ya no van a ser provincias, sino van a ser regiones o algún otro sistema federal? Difícil pensarlo, o sea, tiene que haber no un cisne negro, 28 cisnes negros. Lo del militarismo puede suceder, pero por ahora está bastante consolidado el sistema democrático como para que suceda. Y bueno, más difícil aún es el ecologismo antiproductivista o lo que es la política medioambiental, donde prevalece, ahí dice el huerto urbano, prevalece la sostenibilidad del medio ambiente como elemento central para cualquier política a futuro. Que uno, desde el punto de vista ideológico, lo acepta como válido, pero que es difícil que políticamente se encarne. Uno dice, ¿esto militarismo hay en algún lugar del mundo? Varios países. Si uno pone los países árabes, si bien hay un jeque, en realidad el sostén es un sostén militar por detrás. ¿Hay izquierda internacionalizada? Y claro que sí. China, con esas características raras que tiene China, que hay un partido comunista que domina, pero que todo el sistema económico es capitalista, a pesar de que la mayoría de las empresas son públicas. Y Cuba también conocemos que como país socialista. Y después hay países donde el ecologismo funciona plenamente. No hay países, pero han tenido mucho poder y lo tienen hasta el día de hoy,
varios países del norte de Europa. O sea, los países escandinavos han tenido un peso muy, muy grande estos partidos, lo que llaman los partidos verdes de Europa. Bueno, ahí tenemos los que no van a suceder. Vamos a un punto conceptual, que es acá hay varias teorías por detrás, hay distintos modelos de pensamiento y preguntas que nos hacemos: ¿qué es prospectiva, qué no es prospectiva? ¿Qué papel juega en la utopía y la distopía? ¿Y qué metodología utilizamos? Y para hacer esto, bueno, nosotros decimos que es un trabajo sistemático. ¿Sí? Pero ¿por qué sí que es sistemático? Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Bueno, la perspectiva. La perspectiva es un campo del conocimiento que se estudia de manera sistemática. Cuando hablamos de manera sistemática, hay una metodología por detrás para estudiar. No hay una metodología única. Entonces hay prospectivistas que dicen hay una relación de punto A a punto B, son más bien deterministas. Hago un parate para recomendar una serie que tiene esto que acabo de decir, que se llama DEBS. D-E-B corta S. D-E-B corta S. Está en una plataforma que se llama FX Hulu. Si no la pueden bajar, nunca dije esto, a pesar que está grabado, soné, ya está, va a venir el Enacoma a clausurarme. Bueno, habla esto sobre el determinismo. Entonces algunos prospectivistas dicen el punto A al punto B, del punto A al punto B, uno va a desarrollarse la historia de la humanidad. Entonces analizan tendencias de lo que puede suceder. Hay, por ejemplo, la empresa Shell, holandesa, hace estudios prospectivos. En realidad las grandes multinacionales tienen estudios prospectivos de cuánto va a valer el crudo acá al 2050. O cuánta producción agraria va a haber en el mundo de acá también al 2050. Si uno se mete en las estadísticas de Estados Unidos, del organismo agrario e industrial de Estados Unidos, va a haber producciones, distintas producciones de acá al 2050. ¿Qué hacemos con la perspectiva? Entonces construimos escenarios factibles, escenarios que pueden darse. O sea, me gustaría decirle a todos ahora que en el libro El Estado del Futuro, en el 2030, vamos a ser todos felices y vamos a estar todos contentos y vamos a tener mucho dinero para viajar a diferentes partes del mundo, cada uno va a tener un yacht, un yate, y va a poder navegar por las aguas del riachuelo. Pero no puedo decir, no sé si va a pasar, no le puedo decir eso. Lo que sí le puedo decir es que hay posibilidades de que esos tres modelos que mencionamos antes se den. Bueno, uno selecciona aquel que axiológicamente es considerado mejor y se despliegan estrategias para alcanzarlo, se elaboran respuestas a circunstancias previsibles y es un proceso intelectual que uno lo que hace es visualizar aquellos que tienen más probabilidades o posibilidades de suceder. Probabilidad y posibilidad son dos conceptos diferenciados. No es la perspectiva, como señalábamos, pronosticar, predecir, adivinar, augurar o profetizar. Que esto queda más en la ciencia ficción, en la adivinación, y ahí está la bola de cristal que identifica alguna persona que nos dice que cuando ponemos unos pesos, y usted va a tener un viaje muy pronto, sí, voy a tomar el colectivo y voy a viajar a un lado seguramente, entonces pagué mucho dinero para algo que ya sabía que iba a suceder. Pero como hay gente que cree, bienvenido para aquellos que creen en eso. Seguimos con la siguiente filmina. Estas son las metodologías que se utiliza para hacer análisis de escenario. Es pronóstica, mesontología, futurología, prospectiva, estudio de futuro, previsión, anticipación, construcción de escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un listado. No vamos a hablar de cada uno tiene su particularidad. Señalábamos que los prospectivistas tradicionales que veían el mundo como determinista son más bien los franceses, y aquellos que tienen futuros aleatorios son nuevos futurólogos o prospectivistas, o analizan los futuribles, como dicen algunos también, tienen una visión un poquito más cauta respecto de los escenarios a acontecer. La perspectiva
fuertemente arranca en los 50-60, después de la Segunda Guerra Mundial, y está ligado a los conflictos bélicos. Bueno, yo para adelantar, ahí aparecen, ya estamos en tiempo, pero quiero hacer dos cosas. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un parate, y les voy a pasar si todo funciona bien, no todo funciona bien, voy a ver si puedo pasarles un video. A ver, compartir pantalla, vamos a buscar, compartir sonido con la computadora. Me decís, Leo, cómo se ve. Son 5 minutitos. Al pensar en una sociedad organizada, imaginamos casi inevitablemente la presencia de un Estado. Este Estado no es un esquema estático, ya que sus herramientas de intervención, así como su organización interna, se transforman por la influencia recíproca que tienen con el contexto. Esto nos lleva a preguntar si se pueden aislar estos factores y anticipar el futuro de una sociedad. Lamentablemente, no es del todo predecible, pero sí se pueden anticipar los escenarios más plausibles. Muchos investigadores hablan de 3 escenarios factibles: el dogma vigente, el camino sinuoso y regreso al futuro. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? So that the record of history is absolutely crystal clear, that there is no alternative way so far discovered of improving the lot of the ordinary people. La estrategia neoliberal subordina el funcionamiento estatal a las necesidades del mercado. El eje de poder se mueve hacia la sociedad civil, mientras que el Estado disminuye su influencia para convertirse más en un Estado árbitro. La estrategia socialdemócrata sigue un camino sinuoso para superar el dogma vigente. Como la perspectiva neoliberal, asigna un lugar clave al mercado y mantiene la idea de atenuar la centralidad estatal, pero busca contrapesarla con la asociatividad y el trabajo colectivo. Del 2% de las familias, poseyendo el 90% de las grandes empresas y oponiéndose a un justo tributo a la herencia, y de esa manera perpetuando una sociedad que produce y reproduce la desigualdad, la exclusión, la injusticia. Por eso tenemos pobres en la patria, no porque nuestra gente no trabaje, no porque sean tontos, como dice con tanta soberbia, arrogancia, la burguesía, los hijos de la burguesía. La Estrategia Nacional Popular busca que el Estado empodere a la sociedad civil como forma de disciplinar al mercado.
Bien. Ahí. Ahora que me quedo funcionando el video. Salgo el video. Bueno, vuelvo nuevamente. Lo que vamos a hacer es, en esta cuestión interactiva, les voy a pedir que hagan algo. Pueden tener todos me están escuchando ahora, creo que me están escuchando. Hay, según veo, 67 personas en este momento. Quiero que si están con computadora, agarren la computadora y vamos a ponerlo acá en el chat. Vamos a escribir un mensaje, enviar para todos. A ver, no, enviar para... Bueno, www.menti, como mentira, menti.com. Pongan ahí, www, ahora les voy a poner en la pantalla para que puedan verlo. Compartimos. Presentación. Perdón, ¿estoy compartiendo ahí? Sí, estoy compartiendo. ¿Está compartiendo ahí? ¿Leo? Sí, se está compartiendo. Bueno, buscan Menti acá que está, menti.com, ponen el código S, 898333. Entonces tienen que decirme, ustedes la pregunta es ¿cómo será el futuro del Estado para ustedes? ¿Ortodoxia liberal, dogma vigente, heterodoxia socialdemócrata, camino sinuoso, o heterodoxia populista, regreso al futuro? Pero tienen que votar, ustedes van a ir viendo cómo aparecen las posiciones de los que están acá. Vamos a saber si es realidad que hay tanta cantidad de gente en este momento escuchando. Se meten en menti.com. En realidad es Leo que tiene 70 computadoras alrededor. Y está... Ahí tenemos dos personas que están diciendo cómo va a ser el futuro del Estado. Ya tenemos más, muy bien. Sigan votando, sigan votando. Es anónimo, les aclaro, así que pueden decir lo que quieran. Tienen que votar en función de lo que piensan, no de lo que desean. Puede combinarse. 7 personas. Es simple lo que estoy pidiendo. En la computadora van a www.menti.com y empiezan a votar. Ahí va queriendo, vamos. Ven cómo va subiendo. Hay mucho peronismo. Bueno. Tenemos un liberal. Albricias, un liberal hay. No, está bien, uno que piensa que... Vamos a darle unos minutitos más a los que están metiéndose. Ponen esto de acá, que dice acá, menti.com, es la página, y este código. Es muy simple. ¿Votaste, Leo? Sí, ya voté. Muy bien. Me parece que voto cantado el tuyo. Puede ser. A ver, está por acá. No creo. Bueno, puede ir para otro lado. Bueno, no importa. Bueno. Ahí era frío, frío. Claro, sí. Bueno, tenemos 23, 27, 28. Por lo tanto, esto está bueno para identificar. Hay en este momento 63 participantes escuchando y contestaron 31, 32 personas, o sea que hay 30 que prendieron todo y se fueron a la terraza a tomar mate. Hicieron como que están escuchando. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
después pueden seguir votando, va a quedar un tiempito. Vamos a hacer después otra votación final. Son 31, 32, 30 y pico personas que votaron. El número figura acá, 35 personas que votaron. Bueno, salimos de... Upa, me fue la imagen. Dejamos de observar esto, y volvemos nuevamente al esquema que estábamos viendo. Compartimos pantalla, ahora es esto de acá. Compartimos. Y volvemos nuevamente, estábamos... Ahí. Para ir cerrando un poquito, ya para que... no me permite meterle... Ahí está. Estábamos ahí en evidencia, experticia, interacción y creatividad, esto lo dejamos de lado. Bueno, sintetizar 3 tipos de futuro. Hablábamos de futuros posibles, probables y deseables. El posible es que hay factibilidad de que eso suceda. O sea, que hay certezas de que eso puede suceder. El probable está identificado con una característica más bien cuantitativa, que hay un porcentual de posibilidades de que eso suceda. Y el deseable está asociado con las perspectivas de uno, es decir, quiero que esto suceda. Cuando uno hace análisis de escenario, yo lo que puedo decir es, hay posibilidad de que suceda, hay probabilidad de que sea, y quiero que esto suceda, son los esquemas. Yo puedo decir, va a pasar esto, pero entre esos 3, imaginemos los 3 escenarios que vimos recién, quisiera que este sea el que suceda. Como les decía antes, alguno dijo, el escenario que va a aparecer en el 2030 va a ser la ortodoxia liberal. Pero capaz que esa persona esté identificado con la socialdemocracia. Entonces, hay una distinción entre lo posible y lo deseable. Es lo que hacemos como la brecha que hay entre uno y otro. Bueno, ahí hay una serie de esto, se los voy a dejar para que ustedes tengan la posibilidad después de leerlo tranquilo. Estos son, ¿qué es lo que se espera al año 2030? Son estudios que se fueron haciendo a escala mundial, hay también a nivel de América Latina. Lo que identifica es en términos de educación, de la política, de los recursos naturales, qué es lo que va a ir, qué es lo que se espera que acontezca. Estos son como algunos datos de que uno puede ver. No hay nada sobre el papel del Estado, por eso nosotros trabajamos sobre eso particularmente. Lo mismo para América Latina, que es lo que uno piensa que puede suceder. Salimos de acá, dejamos de compartir, y vamos a ver si... Perdón, un segundo. Quiero ver si hay algo más que sustantivo. Bueno, la última filmina que vamos a mostrar, y ya dejamos para las preguntas, es esa de ahí. Es la que resume un poco lo que estábamos viendo, que es la ortodoxia, la heterodoxia. La ortodoxia era el liberalismo. ¿Qué va a pasar en lo político? ¿Qué va a pasar en lo social? ¿Qué va a pasar en lo económico? La heterodoxia, que es socialdemocracia, y el populismo, también en estos 3 ejes. Es como combinando los 3 ejes en su momento. Es decir, a nivel político, la ortodoxia plantea centralidad del mercado, mientras que en la tercera vía lo que se valora es lo cultural, lo científico, las ONG, las sociedades, acá lo que se marca las sociedades, el rol de, como decíamos, de la sociedad civil. Y bueno, ahí van identificándose en estos 3 ejes los 3 escenarios posibles. Como les dije, les voy a pasar esta filmina, y un documento que ya se escribió en una revista, que es una síntesis del libro, para que lo tengan online, para los que les interese más el tema. Bueno, sobre esto hay mucho para hablar, pero digamos, estoy hace 1 hora y 5, más o menos 1 hora charlando, y como quedamos era 1 hora de charla, dejamos un tiempito para las preguntas, para los que tienen preguntas, y después voy a meterme nuevamente en Mentimeter para que evalúen la charla de hoy.
Así que salgo y me quedo a disposición de ustedes para consultas que tengan. Bueno, muy bien. Antes de las preguntas, me parece que lo que corresponde es el aplauso. Gracias. Gracias por estos 3 aplausos. Muy bueno, muy bueno. Ahí, bueno, salió medio de manera improvisada, pero bueno, lindo Está al bien, fin, está ¿no? perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, habilitamos las preguntas, todos los que quieran consultar. A ver, acá ya tenemos una pregunta. Karina Coto dice, usted dice que no va a aparecer el militarismo, pero si hay una orden de Estados Unidos o China, ¿no piensa que esto sí podría pasar? Ya ha pasado en América Latina, así nos aleccionaban. ¿Por qué no podría volver a suceder? Los recursos están escaseando, los países se rebelan o no pueden pagar. ¿No cree usted que esto no es utópico? Bien, a ver, nunca dije que no va a suceder, que son los menos probables que sucedan. Entonces, alguna vez un prospectivista, que ya falleció el año pasado, nos decía, nosotros lo que hicimos, nosotros no somos prospectivistas, o sea, nosotros utilizamos la metodología de la prospectiva como para analizar el Estado. Lo que quisimos hacer es, con Horacio Cao, tenemos textos escritos sobre el Estado, están en internet, los pueden buscar. Algunos que tienen problemas de insomnio son muy buenos porque media página y quedan fritos, pero bueno, capaz que en 2 meses pueden llegar a leer algún artículo que hayamos escrito. Volviendo a la pregunta, el prospectivista este que decía, generalmente le preguntábamos, ¿a cuánto tiempo planteas los escenarios? Entonces el prospectivista me decía, cuanto más lejos mejor. Porque, ¿quién me va a reclamar si yo digo en el 2050, nosotros le pusimos algo razonable el 2030, que es algo que se supone que si no me muero por el coronavirus, seguramente voy a vivir, entonces todos me van a venir a reclamar, ¿cómo se llama la chica, Leo, que preguntó? ¿Tenés el nombre ahí? Karina Coto. Para Karina, entonces Karina me va a poder reclamar si en el 2030 hay un milico que está gobernando la Argentina, viste que yo te dije que podía pasar, y seguramente. Entonces yo podía haber dicho, en el 2050 no va a haber militarismo. Sí, qué sé yo, Capilla está muerto en el 2050, o sea entonces no me preocupa. Pero en el 2030 yo digo que está consolidada la democracia, es muy difícil que suceda, siempre puede haber nuevamente o un cisne negro o un elefante rosa que pueda romper todo esto, pero hay diferencias entre los diferentes países. O sea, no es lo mismo Paraguay, que tuvo un pseudo golpe, o lo que sucede en Venezuela, o lo que puede suceder en Perú, Ecuador, son países, o lo que pasó en Brasil también, con la destitución de Dilma Rousseff. Incluso con la destitución de Dilma Rousseff, que aparece un pro-militar en Brasil, pero que lo eligen democráticamente. Entonces, ¿es militarismo? Y el tipo tiene una ideología con esas características, pero el sistema democrático lo votó y a lo mismo que Macri, Bolsonaro no destruyó toda la que es la estructura social que había instalado el PT en Brasil. O sea, no es que armó todo un sistema liberal de golpe. Entonces, es muy difícil implementar acciones tan drásticas en tan poco tiempo, pero nadie descarta esa posibilidad. Yo decía, escenarios posibles, escenarios probables. En términos de probabilidad, si uno tiene que darle un puntaje o tiene que ponerle un número, es bastante pobre. No puedo decir 7%, 22%, es ficticio, no tengo esa posibilidad. Pero es bajo la probabilidad, por no decir nula, pero como no quiero decir nula, decimos es muy bajo. Es como el lisoform, que mata el 99% de las bacterias, pero justo ese 1% me pegó a mí. Brillante, brillante. Bueno, acá Leticia Martínez dice, bueno, yo creo que los ciudadanos no permitirían que se diera un escenario como el de la militarización, ¿no? Acotando lo que vos venías diciendo. Claro. Y
acá después, bueno, Juan Ferreira, Erika Chipán, Maximiliano Malea, todo eso venía, bueno, también felicitando los temas de los aportes. Ahora, a mí me quedó una anécdota que vos habías comentado hace un tiempo, de Sí. cuando estudiabas con Horacio, que habías pasado por el Congreso, y me gustaría saber quizás de esos momentos en que de repente habías estado estudiando la carrera de Ciencias Políticas a este momento, que bueno, también lanzaron el libro que bueno, estamos debatiendo en el día de hoy, y respecto también a esta modificación que se da en el escenario actual con el tema del coronavirus, ¿vos considerás que puede haber alguna modificación de esto que hayan planteado en el libro? Puede ser que haya aparecido alguna apertura, es lo que me están preguntando acá algunos por chat y por WhatsApp. Bien. La anécdota con Horacio Cabo. Yo con Horacio Cabo estudié Ciencia Política en una universidad privada. Son los pecados de juventud que tenemos. Eran en los 80, gobierno militar. No traten de hacer números para saber la edad que tenemos. Solo un dato, soy más joven que Horacio Cao, que lo tuvieron. La anécdota era, el gobierno militar, estábamos estudiando ciencia política en una universidad, no vamos a decir nada de la universidad, pues todo queda grabado, pero no nos fue muy bien en nuestros estudios. Nosotros estudiamos bastante y nos gustaba estudiar, pero la devolución que teníamos no era de lo mejor. Y pasábamos habitualmente por el Congreso y nos decíamos, algún día vamos a estar acá. En pregunta y en afirmación. O sea, algún día vamos a estar acá y después algún día vamos a estar acá. Las casualidades de la vida es que yo no fui diputado ni nada, pero trabajé para la Cámara de Diputados en 2 oportunidades y ha hecho también para senadores, no sé si para diputados, pero para senadores, así que algún vínculo tuvo. Esa es la primera parte de la anécdota, es decir, chicos bastante jóvenes que recién estaban arrancando, pensaban que había que transformar el mundo en esa época, viviendo el militarismo pleno, estamos hablando de los 80, y vamos ahora, eso fue pasado, y vamos al futuro en función de la pandemia. La discusión que tuvimos con Nacho cuando escribíamos el artículo en el País Digital, él tiene una posición de que va a haber un cambio más importante después que se supere la pandemia de lo que pienso yo. Para mí, y esto es absolutamente intuitivo. Si me dicen qué herramientas tengo como para saberlo, no las tengo. Si los infectólogos nos van cambiando la vara cada vez que van viendo lo que está sucediendo en el país, imagínense a mí que tengo menos herramientas como para decir qué va a suceder en el mundo y en Argentina. Entonces yo digo que va a ser una gran anécdota, y nos vamos a acordar el año que viene, ¿te acordás? En la época de la cuarentena, entonces va a quedar como, y vamos a contar a algunos a sus hijos, a sus nietos, que estuvimos 50, 60, 70 días metidos en nuestras casas, y eso es eso, una gran anécdota. No creo que cambien muchas conductas, probablemente el tema de hacer el gestito de saludarse con el codo, qué sé yo no sé si de acá en más, pero me imagino que es menor el tema de ese cambio cultural, ¿no? Que nos saludemos con el codo. Dejaremos de usar los barbijos, o seguiremos usando barbijos durante mucho tiempo, pero en la estructura social, política y económica no creo grandes modificaciones. Obviamente el esfuerzo que tiene que hacer Argentina respecto de la crisis que está teniendo es mucho mayor que aquellos que venían bien. O sea, los que venían bien van a estar mal, pero no tan mal como Argentina, que ya venía mal. Entonces, ¿de qué manera podés, en términos económicos, reflotar toda la crisis que hay? Particularmente, me han pedido, así como estas charlas que estoy dando, que me pidió Leonardo, escribí algunos artículos sobre esto en algunos diarios, y señalo esto. Y lo que más me molestaba, y lo dije el 4 de abril en un artículo en Clarín, que decía de lo urgente, lo importante y lo urgente, se llamaba, o algo así era el título del artículo que salió, y lo que marcaba ahí es que la preocupación por lo urgente deja lo importante. Entonces, 6 infectólogos definían
qué tenía que pasar en Argentina. Y yo creo que hay que ampliar el espectro y hay muchas especialidades que tienen que tomar cartas en el asunto para definir lo que va a pasar en Argentina. No solamente infectólogos o médicos sanitaristas. Si hay antropólogos, sociólogos, economistas, politólogos, licenciados en administración pública, que también tienen que tener opinión en esta situación. Perfecto. Sí, Alejandro Orellano decía, bueno, que esto quedará en los libros de historia. Con la respuesta que diste, pienso que abordamos lo expuesto por Nicole Sequeira. Después, bueno, Facundo Fuica dice, si la pandemia puede transformar el escenario político mundial. Está en relación con lo que estaba diciendo. Sí. Para mí, intuitivamente, no. No. Pero es intuitivo. O sea, no tengo indicadores. O sea, yo hago investigación y me baso en elementos ciertos. O sea, cuando hicimos este estudio de 3 años, recabamos información en especialistas, armamos paneles, utilizamos metodología econométrica, o sea, un programa que se llama Econometric Abuse, y utilizamos el Atlas FI, que es un programa también para sacar rasgos cualitativos. Bueno, todo un set, un pañol de herramientas que nos permitió analizar estos 3 escenarios. Post pandemia, ¿qué va a pasar con el mundo? Digo, anécdota. El año que viene, si queremos, hacemos esta charla y me van a dar con un caño, o yo me voy a reír con aquellos que piensan que el mundo cambió. Yo digo, yo me voy a reír. ¿Se acuerdan cuando hicimos la charla el año pasado que entonces a eso voy? Bien, bien. Acá decía Ale Orellano que en realidad el virus nos hizo volver a foja cero en términos generales, ¿no? Y Romina dice, pensá que todos nos imaginábamos un mundo futurista con autos voladores, viajes a otros planetas. ¿Quién diría que un virus nos obliga a estar todos encerrados, no? Bueno, hay una serie que se llama Viaje a las Estrellas, vieja serie que fueron películas varias, donde la gente se teletransportaba. Entonces pensemos que el día van a construir ese teletransportador. Hay una película de Cronenberg basada en un libro, ahí ¿cómo se llama el autor? Se llama La Mosca, que se teletransportaba una persona a otra. Jeffrey Goldblum es el actor, pero se transportaba y en un momento en la máquina se le mete una mosca y lo que hace es le transporta, pero con el ADN de la mosca. Sí, excelente película esa. Pero bueno, también estoy delatando mi edad yo. No puedo decir que la vi en el canal Volver, pero bueno, el tema de YouTube ayuda un poquitito, ¿no? Y acá también acotan los supersónicos. Paula Miguel, David Cronenberg. Ese es el autor. Pero el autor del libro, ¿cómo se llamaba? El autor del libro de la mosca, no importa, se me fue de la cabeza. Sí. Bueno, acá Matías dice, ojalá el año que viene podamos contar nuevamente con tu presencia y de forma presencial. Bueno, es un lujo tu disertación. Y bueno, desde el Centro de Estudiantes, desde el secretario general del Centro de Estudiantes, por la agrupación Nueva 1, te querían también felicitar por tu exposición. Después, bueno, a Maximiliano Maliea dice, a mí no me parece que... A ver, para que se me corrió porque entró otro chat. Ahí está. A mí lo que no me parece es que los políticos se suben el sueldo y lo que hago trabajo como esencial, no me dan como bono el aumento de sueldo y los planeros les den 10.000 pesos, ¿sí? Pero bueno, no sé eso que tenía que venir en relación con qué tema. A ver si puede ampliar un poquitito más Maximiliano respecto a eso. Bueno, Romina Nosarate plantea muchas cosas y la utilidad de Internet hoy en día. La verdad es que, bueno, hay muchas cosas críticas respecto a Internet o de los medios de comunicación, el tema de la infoxicación, cómo van trabajando sobre todo el tema de los sujetos en los procesos de subjetivación. Pero bueno, hoy podemos decir que hay algo bueno y la comunicación que estamos llevando adelante, que nos estamos viendo sin barbijo mediante, ¿no? Al menos eso es algo positivo y nos permite seguir, bueno, incorporando nuevas distinciones y comunicándonos. Para contestarle a Maximiliano, para que no quede ahí en duda, y me parece bien la postura, tal vez la terminología a veces es medio despectiva respecto a llamar planeros a los que cobran 10.000 pesos, en realidad
hay que ver todos los planes sociales que existen, y no es que hay, ¿cuántos? 5 millones de personas entraron en el IFE, que es el ingreso que pagaron a los 10.000 pesos. No podemos decir que 5 millones de personas viven de los 10.000 pesos. La verdad que 10.000 pesos es muy poco para un mes o 2 meses que van a cobrarlo, sino que es una respuesta ante las problemáticas en las que tenemos. Lo que se señala es que hay un Estado presente que lo que busca es resolver el problema a mucha gente. Entonces, cuando está todo parado, lo trata de resolver el problema. Los 10.000 pesos es mucho para muchos y puede ser poco también para muchos. Pero también el Estado lo que ha hecho es impulsar medidas respecto del pago de sueldos a empresas. Entonces, está buscando los mecanismos. No se puede dar todo, los fondos son limitados, y cuando nadie sospechaba de que íbamos a vivir en pandemia. Ese es hablando de cisnes negros, nadie sospechaba de esto. Totalmente de acuerdo, sí, bueno, es fundamental el tema de la participación y cómo interviene el Estado, y bueno, más en este contexto que nadie lo podía esperar, ¿no? Tiempo Claro. atrás, y bueno, se va haciendo todo lo que se puede. Obviamente que Bien. hay gente que va a estar necesitando muchísimo más la ayuda del Estado, y bueno, ahí es donde tiene que estar presente. Correcto. Después, bueno, a ver si quieren hacer alguna otra consultita más. Y... ¿Hola? Hola, sí. Si te parece, podemos hacer la evaluación de la clase, y si queda alguna pregunta... Perfecto, dale. Vamos a hacer nuevamente el Mentimeter. Nuevamente se meten en menti.com y me evalúan qué les pareció. Como es anónima, pueden hacer lo que quieran. Estoy compartiendo ahí la presentación. ¿Qué les pareció la charla? ¿Qué te pareció la charla? Y nuevamente el código es este, 390363. Y a ver quién se anima el primero. Vamos el primero, vamos todavía. A ver, ahí vamos. Está Muy entrando. bien. Bueno, si querés hacerme otra pregunta ahí, A ver. si quedó alguna más, vamos contestando mientras se va viendo la charla, y si no, bueno, quedará... Sí, siguen, bueno, el tema de las felicitaciones. Así que bueno, va bien. Bueno, mi votito lo puedo decir cantado, la verdad que me encantó. Para mí, bueno, fue un lujo, un placer. La verdad que contar con ustedes para este seminario, tanto, bueno, Horacio, vos y Josefina, que la vamos a poder escuchar el martes que viene, era algo que tenía muchísimas ganas de que se pueda llegar a realizar. Bueno, hoy por hoy esa idea o ese sueño ya se hizo realidad, y la verdad, bueno, fue muy linda, y bueno, ojalá después, bueno, se puedan seguir realizando más actividades. Acá vemos que sigue moviéndose, bueno, veo que no soy el único que le encantó la actividad del día de hoy. Leo, te dejo una pregunta para Josefina. Dale. Cuando la Ya. tengan. Es una pregunta, decirle, ¿cuándo me va a devolver la lata de duraznos que me robó? Esa es la pregunta. Dale. No la avises, decíselo en el medio de la charla, antes, después. La vamos a agarrar de sorpresa, acá lo tenemos documentado y vamos a aprovechar, ¿viste? Bueno, bien. Hay mucha gente contenta con el tema de la actividad del día de hoy. Bueno, te sirve. Todos pueden ver los resultados en el celular, así que después lo pueden mirarlo. Sí. Bueno, acá dice Facundo Fiuca que le encantó la charla. Maximiliano Mallega dice, muy buena la charla. Nicole Sequeira dice, muy enriquecedor para todos los que estudiamos administración pública. Muchísimas gracias. Lourdes García, Leticia Martínez, Cecilia Pantín. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Sigue. La verdad que bien. Así que, bueno,
la verdad que me pone muy, muy contento, que salió de gran manera y bueno, que tuvo muy buena aceptación de todos, ¿no? Así que, Genial. Bueno, me alegro por vos y por los que estuvieron escuchando, así que muchas gracias a todos. Si el año que viene no hay cuarentena y hay la posibilidad de ir ahí a la universidad para dar otra charla, dispuesto para dale, hacerlo. perfecto, Así que perfecto. muchas gracias. Y Me ahora despido. nuevamente, el aplauso, pero te agradezco muchísimo. Y Gracias. bueno, nos estamos manteniendo, ahí van donando cierto aplauso. Y que diga así, bueno, estamos en contacto y bueno, hasta la próxima. ¿Sí? Hasta la próxima. Un abrazo a Dale, todos. Chao. dale. Abrazo, saludos para todos.